nombre es Stephanie Schutt y les doy la bienvenida a La Palestra, el espacio de análisis y opinión donde ustedes sacan su conclusión. El día de hoy estaremos hablando de partidos políticos. Y qué mejor para hablar de tema que estos dos jóvenes políticos que están representando a la ciudadanía, en el caso de Carlos Meisel, quien es politólogo y actual concejal por el Partido Centro Democrático en la ciudad de Barranquilla, el único concejal, y el doctor Humberto Rosanía, quien es experto en temas políticos y durante 5 años presidió el directorio del Partido Conservador en el Departamento del Atlántico. Les doy la bienvenida, gracias por hacer parte de este programa. Sabemos que los partidos políticos son el vehículo para acceder al poder, ¿cierto? Pero que además de eso debieran transparentar la voluntad genuina de los ciudadanos que ellos pretenden representar. Mas, sin embargo, hoy en Colombia los partidos políticos están encabezando las encuestas que arrojan un alto nivel de deslegitimidad y desprestigio como institución en Colombia. Y bueno, vamos a la palestra con la siguiente pregunta. ¿Por qué los partidos están tan partidos? Bueno, Stephanie, hola Carlos, hola Stephanie Cogan, hola a la audiencia. A mi parecer, los partidos políticos son subproductos de las democracias. Y si nosotros tú planteas partidos, pero uno también se podría plantear de democracias partidas. Hoy nuestras democracias modernas, uno se pregunta, ¿qué representa la democracia moderna? Tenemos votaciones, pero esas votaciones al final conducen a una democracia representativa. Las personas que están hoy en los cargos verdaderamente representan lo que la gente quiere, porque tenemos muchos fenómenos asociados en nuestra democracia. Y esa democracia se desenvuelve dentro de un tejido social que tenemos, por ejemplo, personas con alto nivel de pobreza, necesidades básicas insatisfechas. Colombia es uno de los países con una desigualdad terrible. Entonces, cuando nosotros intentamos meter aquí una democracia que se tiene que apalancar en un tejido social con educación, con responsabilidad a la hora del voto, vemos que muchas veces eso no sucede y ocurren fenómenos como compra de votos, ocurren fenómenos también terribles como ese voto extorsivo con el trabajo. Si tú votas por mí, entonces yo te doy un puesto. Entonces, al final, los partidos políticos son resultantes de estas democracias. Y muchas veces, en vez de representar unas ideologías que en el futuro se podría decir izquierda, derecha, Estado fuerte, Estado pequeño, Estado grande, libertades limitadas, libertades no tan limitadas, hoy yo diría que a los partidos políticos les falta mucho para representar a la gente. Y dijiste algo clave, es que la democracia al parecer se está prestando para hacer caldo de cultivo de que esto esté sucediendo. Concejal Meisel, ya habiendo escuchado a Humberto, usted que representa, ¿cierto?, un partido que está liderando opinión en Colombia, ¿cierto?, que es el Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe. A nivel interno del Centro Democrático, ¿hay conciencia sobre este tema? A ver, a mí me gustaría primero que todo saludar a la audiencia, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Para mí es un placer estar aquí, te agradezco la invitación, señorita Stephanie, y lo mismo, pues compartir con Humberto esta charla sería para nosotros y será para nosotros un placer siempre. Vamos a retomarnos a la pregunta que hiciste, Stephanie, con la que abrió Humberto, ¿por qué los partidos políticos están partidos? Yo considero básicamente que están partidos por unas diferencias muy grandes que existen entre la teoría de los partidos y lo que está pasando en la práctica con los partidos políticos. Los partidos políticos, si uno revisa en un buen libro, te dicen que son organizaciones políticas con vocación de poder, que sirven para organizar de cierta manera bajo unas ideologías a un electorado. Cuando uno se da cuenta qué es lo que está pasando en la práctica, qué es lo que está pasando en la actualidad colombiana, uno se encuentra con muchos partidos políticos sin identidad, sin coherencia, y donde sus representantes no transmiten y no representan lo que los partidos políticos desde su fundación o desde sus inicios, desde su génesis, supuestamente iban a tratar de desarrollar. Yo sí tengo que decirle, y para que no creas que solamente es tema de mi
alto convencimiento con el Centro Democrático, que es uno de los partidos que mejor lo está haciendo. Si uno revisa hoy en Colombia, uno encuentra dos partidos políticos coherentes. Así pensemos, ¿Cuáles? antagónicamente ¿Cuáles? diferentes, el Polo y nosotros. Polo Democrático. Y claramente yo no voy a ser quien va a salir a defender un voto del Polo, porque considero que esa no es la forma como se debe manejar un país, ni una ciudad, ni un pueblo. Pero es una Bajo las democracia de ideologías que ideología. ellos, bajo los conjuntos de parámetros, de formas de gobierno que ellos defienden, claramente no comulgan con las nuestras. El tamaño del Estado, en fin, cosas que después hablaremos. Otro programa. Pero sí considero que desde el punto de vista de la identidad y de la coherencia, hoy por hoy, los dos partidos que de pronto le muestran a la ciudadanía un estilo, una forma y un fondo, es el Centro Democrático y en una menor medida para mí, pero también son importantes en ese aspecto, el Polo Democrático Alternativo. Y en un sistema de partidos, eso que el ejemplo que estás poniendo es un modelo de un pluripartidismo moderado. Aunque en Colombia hemos visto que después de la apertura democrática de la Constitución de 1991, ¿cierto? Que también procuró como romper ese esquema bipartidista entre el conservadurismo y el liberalismo, proliferaron nuevos movimientos ideológicos con sus matices, pero que hoy por hoy en Colombia vemos que el grado de polarización es tan alto, inclusive la pluralidad de partidos que existe. Entonces yo les quisiera preguntar a ustedes, ya que Carlitos tocó el tema, sobre la ideología. ¿Realmente los partidos hoy están representando una ideología? ¿O le es fácil al ciudadano de a pie identificarse rápidamente con un movimiento o un partido? ¿Están transparentando ellos sus convicciones? Hombre, si me preguntas a mí, yo diría que los partidos políticos han respondido siempre a las coyunturas del país. Tú hablas ahorita de una reforma política, pero ¿cuántas reformas políticas no ha tenido Colombia? ¿Cuántas reformas políticas no vendrán? Entonces Colombia, lastimosamente, no ha tenido dirigentes coherentes con crear del quehacer político una constancia, una política de Estado. Nosotros vamos al vaivén del dirigente o de los intereses políticos que se necesiten. ¿Necesitamos pluralismo de partidos? ¿Necesitamos más partidos? Bueno, hagamos una reforma política para que un grupo significativo de ciudadanos pueda, a partir de un decálogo, pueda presentarse como movimiento y después como partido. No, necesitamos fortalecer las instituciones, necesitamos un bipartidismo fuerte, volvemos entonces a reducir esas opciones tratando de menos partidos. Pero al final, vuelvo a la discusión. Yo, y me voy a tomar aquí una licencia, para mí es supremamente, digamos, osado en cierto sentido decir que solamente hay dos partidos coherentes, Carlos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo toda la vida he sido, digamos, conservador y tengo ideas afines con el Partido Centro Democrático, también rescato muchas cosas que hacen los otros partidos. Lo que pasa es que el mismo sistema se encarga de que lo que sucede al interior de los partidos políticos se empieza a descomponer desde adentro. Entonces yo pienso que tenemos una crisis más de ética dentro de los líderes, dentro de los partidos políticos. Y lo digo dentro de mi partido conservador, por ejemplo. Lo que está sucediendo y la división que sucede en el partido conservador se puede leer desde afuera como incoherencia, pero ¿cómo hacemos si tenemos una democracia débil? Antes de irnos a cortos comerciales, quiero lanzar a la palestra la siguiente pregunta que ustedes me responderán cuando regresemos. Los partidos con aras a mejorar, ¿cierto? O cohesionarse a nivel interno, ¿debieran tener listas cerradas, sí o no? Eso habría que ¿Sí o no? te lo respondo después de Hay que Después de tener una comerciales. estructura. Regresamos a la palestra. Quedamos preguntándole a estos dos profesionales que tienen contacto día a día en el tema de partidos su opinión sobre las listas cerradas por parte de los partidos en aras de mantener una cohesión ideológica.
el concejal Carlos Meisel, defiende la posición de que primero habría que fortalecer a nivel territorial la institucionalidad del partido. Explícanos eso. Sobre todo a nivel de, si uno piensa hablar de una circunscripción nacional, en lo regional, que se puede establecer la democracia entre más directa sea, yo pienso que es más sana, es más sincera y es más eficaz por parte de los sistemas políticos. En este caso de las democracias o de las elecciones, por decirte algo, a Senado, pensar en unas listas cerradas a nivel de Senado, en unos partidos que tienen una vocación de poder nacional y que tienen influencia en todo el territorio nacional, tenemos que primero estructurar la institucionalidad territorial y local de cada partido, para que mediante la participación de los mismos militantes de un partido puedan tener un puesto, puedan tener un espacio todas las regiones de este país que es tan diverso en el mismo partido. Porque, por decirle algo, en un directorio que puede funcionar muy bien, digo yo acá, del partido X, no estoy hablando de mi partido, en Cundinamarca, y de pronto en el Chocó no está tan bien estructurado, de pronto entonces termina por llevarse grandes espacios ese partido o esos representantes que están trabajando en Cundinamarca, y de pronto en Chocó no van a tener los mismos espacios, y eso no quiere decir que de pronto ese partido X no tenga acogida en Chocó y no se merezcan los chocuanos tener a alguien o a varias personas con posibilidades de elegirse en una lista cerrada, porque para nadie es un secreto, y aquí lo primero que tenemos que hablar es a calzón quitado. Cuando los partidos políticos ponen una lista a consideración cerrada, a consideración de la ciudadanía, más o menos se pueden hacer cálculos de cuántas personas pueden ingresar en esa lista y pensar entonces que si al candidato X lo ponen en el puesto 60, hombre, esa persona no va a tener muy pocas posibilidades de ingresar al Congreso o en este caso al Senado. Por eso yo creo que la ruta de las listas cerradas es viable siempre y cuando se fortalezca la institucionalidad de los partidos a nivel territorial. ¿Qué veo yo de problema con las listas preferentes? Que hay muchos candidatos que por coyunturas electorales se matriculan en un partido, le piden el aval a uno de estos caciques políticos, más por convicciones o sentimientos políticos, hacen un análisis muy hábil, porque para eso son excelentes, y hombre, dicen, yo por aquí entro más fácil, y piden un aval, se inscriben en un partido, y después el mismo partido es víctima de la misma falta de coherencia e identidad que hoy, desde esta curul, nosotros estamos notando que tienen. Por lo tanto, pues, esto no se trata de blanco o negro, de qué es mejor o qué es peor. Hay diferentes rutas para empezar a lograr mejores resultados y para acercarnos a la democracia inglesa de la que hablaba usted ahora. Ahora, para complementar tu posición, también hay que tener en cuenta el que cuando se tome la decisión de cerrar una lista, quien la encabece tiene sobre sus hombros la responsabilidad de jalonarla. Eso también es importante. Pero, doctor Rosanía, su opinión. Yo opino que así como los partidos son subproductos de una democracia deficiente, opino también que todas estas regulaciones que se hacen al sistema electoral y que surgen también de ideas de los partidos, también son subproductos de unos partidos igualmente deficientes. Entonces, para mí, el gran atentado contra o la gran amenaza que sufren los partidos políticos son fenómenos como los gamonales políticos que existen en las regiones, y nosotros aquí en la costa atlántica, mejor dicho, tenemos sendos para escoger y recordar. Y eso es un torpedo a los partidos políticos. Y otro torpedo a los partidos políticos es el fenómeno del caudillismo. Entonces tenemos por un lado regiones con gamonales políticos enquistados en el poder a partir de que hicieron de los partidos políticos empresas electorales con las llamadas clientelas, y tenemos en otros partidos unos caudillismos marcados donde el liderazgo se centra en un individuo, y eso muchas veces limita el potencial que tienen los partidos políticos para ser los profesionales de la democracia, como lo dice la teoría.
Entonces, cuando a mí me preguntan sobre listas cerradas, yo digo, ¿y quién va a tener el lapicero para poner el número 1 de la lista? ¿Y quién va a tener el lapicero para poner el número 2 de la lista? ¿Un caudillo o un gamonal? Esa es mi pregunta. O se supone que en una democracia tendría que apelarse a la representación directa, a darle la oportunidad a los militantes de ese partido para que ellos directamente, por medio del voto, marquen el número de las personas que ellos quieren que los representen dentro de esa lista. Hay formas también como uno de pronto le busca sinónimos a las cosas y se escucha mucho más bonito. Existen claramente unos partidos políticos en Colombia que, gracias a Dios, contamos más allá con un caudillismo, ¿no? Es con un liderazgo natural que tiene una persona y que bajo la cual se hacen unas afinidades lógicas con todo el grupo de ciudadanos que ven en ese líder, que para qué ocultarlo más, Álvaro Uribe Vélez, que ven en ese líder una persona que se identifica. Ahora, yo considero que más allá de Álvaro Uribe Vélez debe haber una filosofía de partido, como de hecho la hay, y unos pilares que de hecho los hay, que es el modelo de país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la forma operativa, como un gobierno debe salir a hablar con sus ciudadanos todos los días. Es el modelo de país en el que uno cree. Y yo considero que tener un líder que de pronto trascienda esas fronteras y que para nosotros sea mucho más fácil llegar a una afinidad con la ciudadanía, gracias a que él existe, más que un problema, considero que es una inmensa virtud que contamos los militares los militantes del Centro Democrático, y que muchas veces también nos causa problemas, porque de cierta manera nunca llego a un sitio hablando del líder natural de mi partido, pero por algún lado siempre sale alguien que no comulga con él y pues hace como si uno fuera él, pero así como entonces uno se beneficia de la figura para llegarle más fácil a ciertos ciudadanos que sí comparten ese modelo de país, también tiene uno que salir a tratar de, con cariño, controvertir con las personas que no creen en este modelo de país y que personifican mucho el debate. Yo pienso que eso es muy grave y tenemos nosotros que tratar de hacerlo más y tratar de argumentar más con modelos y menos con personas. Y habría que también traer el adagio popular sobre política, que dice que la política es de resultados más que de medios. Y realmente el liderazgo natural que ha ejercido el expresidente Uribe dentro del Centro Democrático ha podido demostrar, no solamente con sus resultados, ¿cierto?, que ha podido sustraer de la población un segmento representativo a su partido por la coherencia ideológica, sino que también a nivel de representación parlamentaria, la disciplina y la cohesión ha sido impresionante. No hay bancada más disciplinada que la del Centro Democrático a nivel nacional. Y a nivel local, ¿cierto?, en los departamentos donde hay representatividad en las asambleas de más de 3 miembros, también ha demostrado tener una disciplina producto de que ellos fueron elegidos por medio de listas cerradas. Sin embargo, antes de irnos, nos vamos a una pausa comerciales y seguiremos discutiendo sobre el tema. Seguimos a la palestra. Ahora queremos escuchar al doctor Rosanía cuál es su opinión sobre las listas. Estamos en ese debate, las listas cerradas, los beneficios que ha traído. El concejal Carlos Meisel nos contaba cómo fue el proceso, cómo se ha venido desarrollando dentro del Centro Democrático, siendo un partido que gira en torno a lo que el doctor Rosanía puede denominar como un caudillo, que es el expresidente Uribe. Entonces ya por acá el concejal se ha despachado, pero queremos escucharlo, cuéntanos. Yo lo que creo que hay que hacer una clara diferenciación entre lo que es un liderazgo natural, que eso lógicamente
hay muchos líderes naturales dentro de los diferentes movimientos y partidos y lo que es el caudillismo. Digamos, el líder natural, pues recuerdo yo, como decía Carlos ahorita, en esos viejos pero buenos libros, los líderes por lo general tienen una gran tarea y es formar nuevos líderes, dejar nuevos líderes. Pero fijémonos lo que sucede con los temas del caudillismo, es que el caudillo tiene una gran representación de la población, pero debajo del caudillo vemos gente que tiene falencias para representar las poblaciones. Y eso lo podemos ver quizás en algún grado en Centro Democrático. Igual pasa, para hablar de los que estamos aquí sentados, para no hablar de los que no están aquí, igual pasa en el Partido Conservador. Tenemos una gran dirigencia, recorremos todo el país, pero ¿cómo se eligen? ¿Cómo se han venido eligiendo? ¿Cómo tenemos senadores que hoy están enquistados en el poder y que constituyen representaciones más bien de clientelas que de ciudadanos activos que participan? Entonces, yo pienso que una democracia, porque al final estamos hablando de democracia y de partidos, debe siempre estar vigilante. Y el único que puede vigilar eso, ¿quién es? El ciudadano que va el día de las elecciones y pone su voto. ¿Qué está reafirmando? ¿Qué tipo de partido está reafirmando? ¿Por quién está votando? ¿Por un caudillo? ¿Está votando por la necesidad? ¿Está votando por un gamonal? Entonces, yo planteaba, los partidos políticos en Colombia hoy son subproductos de una democracia débil. Y las creaciones de estos partidos son subproductos de unos partidos que tienen unos serios problemas de organización y representación. Y eso, ¿por qué se da? Porque están desarrollándose o están, digamos, desplegándose dentro de un tejido social bastante vulnerable, donde tenemos bajos o deficientes niveles de educación esperados para un país como Colombia, tenemos una gran desigualdad y tenemos una economía en franca desaceleración y decadencia. Que todo eso puede resultar siendo la kriptonita para exacerbar el inconformismo de la ciudadanía, la desaceleración de la economía, los escándalos de corrupción. Concejal, ¿cuál es el reto de los partidos políticos para las próximas elecciones? Mire, tratar de cautivar gente, los partidos políticos se dedican a eso, o se deben dedicar a eso, a tratar de cautivar gente exponiendo un modelo, exponiendo unos argumentos, exponiendo una forma, un fondo y una filosofía política que la gente, ojalá y sea con el Centro Democrático, diga, por aquí nosotros vamos a salir del atolladero en el que estamos, porque que no le quepa duda a nadie, estamos en un atolladero, y un atolladero complicado, estamos con unas cifras económicas complicadas, estamos con una reforma tributaria que desaceleró el comercio impresionantemente en todos los sectores. Por ahí estaba yo leyendo en el DANE, que es del gobierno, y sale que haciendo un promedio, todos los sectores de la economía colombiana han bajado en un 10% su facturación, todos. Unos llegan al 20, otros llegan al 7, al 8, pero siendo un promedio está alrededor del 10. IVA, y eso desestimuló eso te lo dice el DANE, que es la oficina que debe ser más benévola con este señor Santos. Entonces yo pues básicamente considero que la tarea de los partidos políticos es tratar de cautivar al ciudadano, cautivarlo con buenas prácticas, cautivarlo con decencia, con transparencia. En el Centro Democrático, ¿qué le toca a uno? Mire, tratar de seguir la forma y el fondo de la filosofía política con la que Álvaro Uribe Vélez gobernó este país, armonizándolo a las épocas actuales, pero teniendo uno un estilo propio. Uno no puede ahora, todas las personas que hacemos política en el Centro Democrático, no podemos empezar a hablar paisa. Pues no, hombre, no, que vaina complicada. Entonces, bajo nuestro estilo propio, simplemente siguiendo una filosofía política, los 5 pilares que tiene el partido, aprendérnoslos bien, el tema de la inversión extranjera, el tema de la seguridad como derecho fundamental, el tema del diálogo popular, no salirnos de ese contexto histórico que vimos, la historia vio como a través de estos pilares, Colombia, hombre, no podemos ser tan insensatos de decir que el país que dejó Uribe en el 2010 fue el mismo que recibió Uribe en el 2002 para hablar del tema de Uribe y cómo eso, para lo que nos sirve a las nuevas generaciones y a los nuevos liderazgos que deben salir, es como evidencia para poder mostrarle a la ciudadanía, señor ciudadano, esto funciona.
Este modelo funciona. Mire otros modelos, la evidencia tan trágica que están dejando. El nuestro no. Entonces, en el Estado austero, en la seguridad, como lo venía diciendo, todas estas son políticas que de verdad nosotros consideramos que las podemos usar para decirle al ciudadano, querido amigo y amiga, esto funciona, apoye a este partido, apoye a sus candidatos y ya no me extengo más. Muchas gracias. Yo quiero decir que Colombia, en cuanto a partidos políticos, el partido político tiene una verdadera trascendencia, por ejemplo, en el Senado de la República. Ahí nosotros vemos, digamos, las cuotas de los senadores y las cuotas de los representantes a la Cámara de cada partido. Y el Senado de la República es una institución fundamental para una democracia que tiene 3 poderes. Lastimosamente, nosotros hemos visto cómo Colombia ha hecho un tránsito, o quizás siempre ha tenido este régimen presidencialista muy acentuado. Hoy vemos que los partidos políticos le hacen los goles y se los hacen autogoles. Hoy vemos, por ejemplo, cómo el Senado de la República, en función del proceso de paz que está impulsando el señor presidente Juan Manuel Santos, nos guste o no, hoy vemos cómo mañana va a surgir un nuevo partido político de las FARC, por ejemplo, con un total desbalance de las reglas de juego. Va a estar financiado, van a tener emisoras propias. Ningún partido político en Colombia tiene eso. Entonces nosotros tenemos, y vuelvo y repito, si nosotros queremos verdaderamente meterle mano a esta democracia para mejor, la fiebre no está en la sábana. Tenemos que empezar a ver cuáles son las grandes deficiencias de la democracia, por ejemplo, este régimen presidencialista, por ejemplo, cómo es que se le da al presidente facultades plenas para que se despache a partir de decretos que los mismos que escriben los decretos los califican después como chambones. Lo que pasa es que subestiman al ciudadano, hacen decretos chambones y cuando algún lector preocupado detecta la chambonada y dicen, sí, perdón, decreto chambón. Entonces los partidos políticos no solamente están en búsqueda de poder, sino que también tienen una vocación que deben retomar, que es ser vigilantes de la democracia. Pero como están vigilantes de las cuotas burocráticas que le dan, como están vigilantes de los contratos, como están vigilantes del presupuesto, para ellos enriquecerse, para poder satisfacer las clientelas, no están vigilantes de esta democracia que se nos está yendo por el caño. Y yo añadiría algo, el reto más importante que tienen los partidos políticos es el de escoger candidatos que logren representar de manera genuina la voluntad del ciudadano. Porque en Colombia no podemos permitir que la realidad política que nos planteen los partidos siga alejada de las necesidades prioritarias de la sociedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y nos vemos en la palestra.